Buenas noches, mi equipo y yo elegimos como producto integrador de aprendizaje el tema del narcotráfico en México y su mayor acontecimiento, el Culiacanazo. Empezamos con la introducción, en donde hablamos sobre este producto integrador de aprendizaje, donde hemos decidido trabajar con uno de los mayores problemas de nuestro país y también internacionalmente, el narcotráfico. El narcotráfico es una actividad de crimen transnacional organizado. Sus principales características son el narcotráfico en México y su relación con la seguridad nacional, las ganancias extraordinarias que generan estos mismos narcos a base de lavado de dinero y la disposición de elevados recursos económicos y militares. En ciertas ocasiones, los narcos obtienen armamento que solo los militares mexicanos pueden obtener. Esto crea una gran capacidad de corrupción entre el gobierno y la sociedad. Esto trayendo mucha inseguridad dentro de nuestro país, México. ¿Qué es el narcotráfico en México? Como ya comentamos antes, el narcotráfico es una de las actividades más preocupantes de la delincuencia organizada y en la actualidad uno de los más desafiantes en el ámbito internacional e igual nacional por su gran capacidad financiera y operativa, así como su carácter transnacional. Esta actividad ilícita traspasa las fronteras como una cadena delictiva, multifacética y transnacional, en la que participan productores, procesadores, transportistas y distribuidores. Todo esto del narcotráfico lo tienen muy bien organizado en caso de que los extranjeros quieran consumir. Uno de los mayores exponentes puede ser Colombia y Estados Unidos, mayores compradores, y por esto mismo están los transportistas y los distribuidores. A la vez de que sus actividades se han diversificado a esferas delictivas como el lavado de dinero, como ya se mencionó, el secuestro, el soborno, la trata de personas y el tráfico de inmigrantes, de armas, entre otros más. El Culiacanazo, uno de los acontecimientos más grandes que abordó el narcotráfico en México, el Culiacanazo, o Jueves Negro. Este consistió en una serie de enfrentamientos y bloqueos de vialidades en Culiacán, Sinaloa, suscrita el 17 de octubre de 2019 por parte de la organización criminal Cártel de Sinaloa contra las fuerzas de seguridad del Ejército Mexicano. A raíz de la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Al suceder esto, la sociedad mexicana expresa claramente su desconfianza hacia policías y periodistas, llevando a sus niveles de percepción de corrupción policial a un 89.7% y de corrupción periodística a un 62.3%, lo que implica una desproporción en relación a la representación de la corrupción de la prensa en los propios medios de comunicación, al menos en lo que respecta a México y Sinaloa. El narcotráfico, grupo o cultura. La narcocultura es un fenómeno social que se vive en diferentes países de América Latina, sobre todo Colombia y México. Aunque su desarrollo ha sido distinto al interior de cada nación por los rasgos socioculturales propios y la forma en la que se ha intervenido el narcotráfico en ellos, en México tiene una fuerte presencia a partir de la década de los 70, con el incremento y diversificación de la producción de películas, música, series televisivas y documentales relacionados con el consumo y tráfico de drogas, pero también por la difusión mediática que ha tenido el estilo de vida de los narcotraficantes, su lenguaje, consumos, vestuario, accesorios, entre otros aspectos. Un ejemplo de ello es la chapomoda. En una primera fase del análisis se observó la inquietud de algunos autores para determinar si es posible referirse a este fenómeno como una cultura en sí. El entorno periodístico se le ha señalado como una subcultura e incluso una alticultura como oposición a la cultura tradicional.
En el entorno académico, la mayoría de los autores la denominan como subcultura por poseer rasgos concretos vinculados al tráfico de drogas. Ubicación de los hechos. Hoy no es posible ubicarlo solo en un contexto local si se quiere entender su complejidad. Tampoco se puede considerar un asunto exclusivo de seguridad pública por el poder y la incidencia que tiene en los lugares donde opera, por lo que llega a constituir una amenaza al Estado de Derecho y al sistema democrático del país. El narcotráfico en México tiene como principales estados donde más se maneja el narcotráfico, tales como Baja California Sur, Nayarit, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas, teniendo como fuente Sinaloa, donde sucedieron los acontecimientos del Culiacanazo, lo cual sucedió el 17 de octubre del 2019 y terminó 3 horas después de los acontecimientos. ¿Cuáles fueron las causas que originaron la problemática? La captura de quien es considerado uno de los líderes del peligroso cártel de Sinaloa desató una ola de violencia del narco en la zona como respuesta del crimen, organizando en forma de balaceras, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos. La breve captura de Ovidio Guzmán en 2019 fue eliminada por las autoridades. En las imágenes se veía como varios militares ordenaban salir al narco de una casa en Culiacán. Tras momentos de mucha tensión, el hijo del Chapo entregó su pistola a un compañero y salió de la propiedad con las manos en alto. Los soldados le tomaron de los brazos. Poco después de su detención, se desató una violencia inédita en las calles. Cientos de sicarios bloquearon las calles de la ciudad, tomaron rehenes a una veintena de soldados y atacaron edificios donde residían familiares de los militares. ¿Qué estrategias usó el presidente para la solución del problema? Un nivel de respuesta del grupo obligó al gobierno de AMLO a dar marchas atrás en la operación y ordenar la liberación de Ovidio Guzmán. Estamos hablando de casi el inicio de una guerra. No se puede apagar el fuego con el fuego. Si no se trata de masacres, fueron algunas de las frases con las que AMLO justificó la decisión del gobierno. ¿Qué resultados obtuvo con esto? Semanas después, como cuando un juez emite una orden de captura para extraditar al ratón, la Guardia Nacional envió un equipo a Culiacán apoyando por elementos del ejército. El plan era detener el 17 de octubre a Ovidio Guzmán en una casa de fraccionamiento Tres Ríos. La estrategia incluía el respaldo de 4 grupos militares para vigilar las calles aldeadas a la vivienda, pero aquel día solo uno pudo llegar al sitio, el cual el resto fue atacado en el camino a la residencia por sicarios del cártel de Sinaloa. Según las autoridades, los soldados que rodearon la casa de Guzmán López y que lograron capturarlo se quedaron virtualmente solos. En pocas horas, cientos de jóvenes armados bloquearon calles y avenidas de Culiacán. Un helicóptero militar recibió varios disparos. Otros jóvenes liberaron a 50 presos que se encontraban en la prisión de Aguaruto, algunos de ellos miembros del cártel. Los sicarios también secuestraron a soldados en una caseta de peaje en la carretera del Balneario de Mazatlán. Y otro grupo disparó contra la unidad habitacional donde vivían familiares de militares y dijo la versión oficial. Ya por último, como conclusión, tenemos la propuesta que consideramos que no es nada fácil, pero seria,
pero sería disminuir la drogadicción en los jóvenes, debido a que estos, por su alto consumo de drogas, se atreven a hacer estas cosas y meterse en el narcotráfico para provocar problemas. Como solución, planeamos incrementar la prevención y los tratamientos en contra de las drogas para enfrentar el uso ilegal de las drogas como un tema de salud tanto mental como adictiva. Y esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias.